Muy buenas a todos, hoy os voy a explicar cómo se crea un personaje o por lo menos qué es lo que hago yo para crear un personaje. ¿Y para qué sirve esto? Principalmente para que sepas de qué es capaz cada personaje en cada momento y para que puedas irle aplicando cierto aprendizaje conforme va pasando la historia. Y así no pasarán los conocidos como los Deus Ex Machina. Al final del vídeo, como siempre, os voy a dejar una recomendación de algo que me ha servido a la hora de generar historias. Aquí abajo en la descripción os he dejado el documento que uso yo a la hora de crear un personaje, por si lo queréis, que os lo descarguéis y ya está. Y bueno, una vez que os hayáis descargado el documento, os vais a Adobe Acrobat Reader, que no se os olvide, tiene que ser esa porque si no en los otros creo que no funcionaba, y para poder escribir encima lo que tenéis que hacer es iros aquí arriba, le dais a la pluma y ya añadís donde queráis, bueno, pincháis donde queráis escribir y ya se puede escribir aquí sin más. Vamos a empezar con el paso número 1, que es la clase. ¿Qué es una clase? Una clase te permite saber en qué destacas y qué aptitudes y conocimientos son más fáciles de desarrollar para ese personaje. Esto a la hora de elegir una profesión para ese personaje también te va a ayudar. A mí desde que tenía 18 años siempre me han gustado los juegos de rol y para lo que es el vídeo en general y para empezar las clases os voy a poner ejemplos basados en esos juegos, que principalmente lo que voy a usar es Anima y Dungeons and Dragons. Dentro de las clases hay dos tipos, que son las mágicas y las físicas. Dentro de las mágicas puede estar el mago, puede estar el hechicero, puede estar el bardo, puede estar el druida y también puede estar el clérigo e incluso el paladín. Aunque el paladín es un poco más físico, pero siempre suelen tener ayuda divina. Y voy a haceros un pequeño resumen de cada clase para que sepáis cómo funcionan. Por ejemplo, el mago lo que tiene es, obviamente, es magia. Puede lanzar cualquier conjuro que quiera, pero necesita una especie de catalizador, un libro, por ejemplo, un pergamino. Sin embargo, el hechicero lo bueno que tiene es que él aprende hechizos y los lanza directamente. Pero un hechicero tiene mucha menos variedad de conjuros que un mago. Los bardos son músicos, ilusionistas, artistas y sobre todo embaucadores. Y bueno, luego tenemos a los típicos clérigos, que es un guerrero sanador. Los druidas, que están relacionados con la naturaleza, están relacionados con los animales y usan toda su magia en base a la propia naturaleza. Y luego están los paladines, que son los típicos guerreros de los dioses. Ahora vamos a las físicas. Tenemos a los bárbaros, que todos sabemos que es un bárbaro. Por ejemplo, Conan el bárbaro sería el típico ejemplo. Un señor muy fuerte, fuerza bruta y pa'lante. Los guerreros, que siempre suelen ser diestros con cualquier arma y suelen ser muy versátiles también. Los monjes, que tienen un dominio excepcional sobre su cuerpo y dominan muy bien las artes marciales. Los ladrones, que son sigilosos, son cautos, roban, obviamente, porque es un ladrón. ¿Hay señales del ladrón? Vendrán. ¿Por qué? Es lo suyo. ¿Por qué? Es un ladrón. Y los asesinos, que son parecidos a los ladrones, lo que pasa es que los asesinos, pues, matan. O tienen menos reparos a la hora de asesinar a alguien. Todas estas clases que os he dicho son un ejemplo de la gran variedad que puede haber. Obviamente no voy a decir todos porque si no esto se haría muy largo. Pero es para que os orientéis y para que sepáis qué queréis hacer con vuestro personaje. El punto número 2 de un personaje es su lugar de nacimiento. Principalmente saber cuál es su raza, cuál es su etnia y cuál es su zona del mapa en la que ha nacido. ¿Por qué? Porque como en la vida real depende del sitio del que vengas, la cultura puede actuar hacia ti de una manera diferente. Entonces, si sabes que ese personaje es de X sitio y va a un sitio que por ejemplo se llevan mal con ellos, sabes cómo va a reaccionar toda la gente cuando lo vea. El punto número 3 es el género y la edad. Esto es algo parecido al punto anterior, depende si eres mujer u hombre, eres niño, anciano o adulto, te van a tratar de una forma diferente. Entonces, que esto tú lo sepas, te va a venir bien a la hora de que el resto del mundo interactúe contigo. Bueno, con tu personaje en este caso. El punto número 4 es su aspecto. Obviamente todo el mundo cuando lee un libro o cuando ve una peli o juega un videojuego, lo primero que ve de un personaje es cómo es físicamente. Los ojos, el cabello, el color de la piel, anomalías en la piel, algún rasgo que destaque su estatura y su corpulencia.
A mí a la hora de crear personajes, una de las cosas que me han ayudado mucho es ver en DeviantArt, ver en Pinterest y sobre todo pillarme el juego del Black Desert porque tiene un editor de personajes bastante currado y bastante bueno. Entonces yo siempre me meto en ese juego y empiezo a toquetear un poco a ver con los matices que yo quiero, voy sacando el personaje que más me va gustando para hacerte una idea de cómo va a ser. El punto número 5 es algo también muy importante, que son los atributos. ¿Y qué es un atributo? Es lo que determina lo hábil y lo dotado que eres para realizar ciertas acciones o para lo que quieras desarrollar. Como esto es un valor numérico, hay que usar obviamente números, pero así de grosso modo yo uso del 1 al 20. Cuando 1 es que directamente no te puedes mover o estás inconsciente de lo malo que es ese atributo, a 20 que es la percepción humana. Ya obviamente luego por encima de 20 estamos hablando de cosas de fantasía. Por ejemplo, yo que sé, Thor. Obviamente Thor no tiene una fuerza humana. O sea, en el momento que pasas de 20 ya es algo sobrehumano. Dentro de los atributos tenemos 3 tipos: los físicos, los mentales y los sensoriales. Dentro de los físicos está la fuerza, está la agilidad, está la destreza y está la constitución. ¿Y qué es cada una de ellas? Os lo explico en un segundo. La fuerza evalúa la capacidad del esfuerzo físico de un personaje, su musculatura y su vigor. Es la característica principal que se usa a la hora de hacer daño en combate cuerpo a cuerpo, romper cosas, cargar y levantar grandes pesos. En cada atributo os voy a poner un ejemplo de un personaje que yo creo que todo el mundo lo conoce para que os hagáis una idea. En este caso de fuerza, qué mejor que Hulk. Sigamos con la destreza. Esta determina la habilidad manual del personaje y su puntería. Esta característica es la más empleada con personajes a distancia y sobre todo con espadachines que usan más su destreza que su fuerza a la hora de atacar. Un ejemplo muy claro de destreza es Legolas del Señor de los Anillos. Es muy diestro con el arco y muy diestro con sus 2 cuchillos. Ahora vamos con la agilidad. La agilidad representa la habilidad física del personaje, su velocidad de desplazamiento y su equilibrio. Un ejemplo clarísimo de un personaje ágil es Spider-Man. Se mueve jodidamente bien, tiene unas acrobacias perfectas, tiene un equilibrio impecable, que es el mejor ejemplo que se me ha ocurrido. Y ahora vamos con la constitución. La constitución mide tu aguante, tu vitalidad, tu resistencia y la capacidad a la hora de resistir el daño. Un ejemplo clarísimo de alguien con mucha constitución es Thor. Es una persona con mucho aguante, tiene muchísima resistencia. Es un personaje que si os miráis la descripción que tiene en los cómics, veréis que tiene un aguante bestial, sobre todo físico, porque luego también está el aguante mental, pero eso es por otro lado. Ahora vamos con los atributos mentales. El primero de todo es la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia en este caso? La que abarca todos los campos del razonamiento, el aprendizaje y la memoria del personaje. Vamos, un tío listo. Esta característica obviamente te hace más intelectual y más lógico, al igual que te ayuda a comprender y desarrollar los conjuros, en el caso de la magia. Un ejemplo muy claro de un personaje muy inteligente es el Joker. O sea, el Joker es un tío jodidamente listo. Lo que pasa es que lo usa para el mal. Y ahora vamos con la sabiduría. La sabiduría describe principalmente la fuerza de voluntad, el sentido común y la intuición del personaje. Un ejemplo clarísimo que me di cuenta hace poco es Gandalf. Tiene la cabeza donde la tiene que tener, sabe qué es lo que tiene que decir y directamente se podría decir que es, creo que de los personajes más sabios que he visto en toda mi vida. Y el último atributo mental es el carisma. El carisma principalmente mide la personalidad del personaje, su magnetismo personal y sus dotes de mando. Un personaje carismático siempre se suele desenvolver muy bien, suele caer bien a la gente, y en este caso he elegido a Iron Man como ejemplo. Si habéis visto las películas o si os habéis leído los cómics, podéis identificar que lo que os he dicho le pega muchísimo a Iron Man. Luego también es un personaje muy listo, pero yo creo que es más carismático que listo. Y vamos con el último atributo de todos, que en este caso es sensorial. Pues principalmente es lo bueno que eres con tus 5 sentidos. Qué tal eres olfateando, qué tal eres escuchando, qué tal eres viendo, etcétera, etcétera.
Un ejemplo muy claro sería Legolas, pero como no quiero repetir, os voy a dejar otro ejemplo, que sería Ojo de Halcón. Es un personaje que rara vez le vas a pillar desprevenido y tiene una puntería y una percepción impresionante para ser un humano. Y ahora vamos con el punto número 6, que para mí es otro muy importante, que es el alineamiento. ¿Qué es el alineamiento? Pues principalmente es lo que determina cómo vas a ser, cómo va a ser tu pensamiento, tanto de forma legal como de forma moral. O sea, por ejemplo, un personaje que sea maligno no va a hacer lo mismo, no va a reaccionar de la misma forma que un personaje que sea bueno. Pues si tenemos una idea clara de qué va a ser nuestro personaje, sabremos cómo va a actuar en cada momento o cómo puede responder en cada situación. Dentro de la legalidad tenemos 3. Primero, el legal, que es el que acata las leyes por encima de todo. Tenemos el neutral, que a veces las acata, a veces no las acata, más bien como le convenga en ese momento. Y luego tenemos el caótico, que literalmente no hace caso a las leyes. Y por otro camino tenemos la moralidad, que tenemos al bueno. Todos sabemos que es una persona buena, alguien que ayuda, alguien que busca el beneficio de los demás, que le gusta que la gente esté feliz. Luego tenemos el neutral, que lo mismo, depende de lo que más le convenga a él. Si a veces le da porque la gente sea feliz, a veces se enfada y quiere el mal para otras personas. Ese es alguien neutral. Y luego tenemos al maligno, que principalmente es el que quiere ver el mundo arder, el que no le gusta ver a la gente feliz, el que hace todo lo posible para ser el feliz, pero con el sufrimiento de los demás. A la hora de hacer un personaje tenemos que coger un camino de la legalidad y un camino de la moralidad. En total hay 9. Y esto es algo que directamente he cogido de Dungeons & Dragons porque es maravilloso. Os los voy a explicar todos de una forma muy sencilla y muy breve. Tenemos para empezar al legal bueno, que es aquel que quiere que toda la gente sea feliz y el que cumple todas las normas. Un claro ejemplo es un paladín. En este caso yo he escogido a Arthas del World of Warcraft, pero Arthas obviamente antes de que le pase todo lo que le pasó con la Frostmourne. Luego tenemos a un legal neutral, que cumplen las leyes a rajatabla, pero no buscan ni la felicidad ni la desgracia de la persona. Un ejemplo muy claro, que yo considero que es así, son los jueces. Y un personaje de fantasía, ciencia ficción que puedo ponerlo de ejemplo es el juez Dredd. Es alguien que cumple las leyes sin importar qué pase, pero obviamente sabiendo que las leyes son justas. Ni buenas ni malas, son lo que tienen que ser. Y luego tenemos al legal maligno. El legal maligno es aquel que sigue o que cumple todas las leyes, pero las suele usar siempre para su beneficio propio. Un ejemplo muy claro es el diablo. En muchas películas, en muchos cómics, en muchos libros siempre lo han pintado como que es el dios de los contratos. Y precisamente por eso, porque el diablo es un personaje maligno, pero ante todo es legal. Si él te dice que va a pasar X, él cumple X, pero eso sí, ojo con la letra pequeña, porque te la tienes que leer y tienes que estar de acuerdo. Él nunca va a romper un contrato. El siguiente es el neutral bueno. Es una persona que a veces está a favor de las leyes, otras veces prefiere incumplirlas, pero principalmente lo que quiere es el bienestar y la felicidad de la gente o su propia seguridad. El ejemplo más claro que se me ha ocurrido es el Capitán América, porque al principio se podría decir que siempre está cumpliendo las leyes, pero en el momento que ve que las cosas fallan o las cosas flojean, él mismo tiene sus propias leyes. Algunas las cumple y algunas las incumple, pero sobre todo lo que quiere es que la gente esté a salvo. Y ahora tenemos el neutral auténtico, que tanto para una cosa como para otra cumple lo que más le conviene, se podría decir, lo que cree más oportuno. Un claro ejemplo para mí de alguien neutral auténtico es Gandalf. ¿Por qué? Aunque esté del lado de los buenos, siempre tiene la sangre fría para decidir qué hacer en cada momento, aunque para ello pueda arriesgar la vida de sus amigos. Y luego está el neutral maligno, que es alguien que sigue las leyes bajo su punto de vista, para lo que quiere, para lo que más le interesa, con el objetivo de hacer el mal, incluso sabiendo que lo hace. Un ejemplo muy claro, esta vez no voy a dar un personaje porque no se me ha ocurrido ninguno, pero alguien neutral maligno sería un estafador. Sabe que lo está haciendo mal, sabe que es para beneficio propio y usa las leyes como más le conviene. Y las que no se las salta, por eso hace muchas veces cosas ilegales. Luego tenemos al caótico bueno, que es alguien que se salta todas las leyes,
que no las tiene en consideración para nada, pero porque cree que lo que él piensa es mucho mejor para el pueblo o para su gente o para el mundo en general. Un ejemplo muy claro de esto es Robin Hood, que robaba a los ricos para dárselo a los pobres porque él creía que las leyes estaban muy mal hechas, decide no seguirlas, pero sin embargo se dedica a robar, pero para hacer el bien. Luego tenemos el caótico neutral, que es alguien que directamente no sigue las leyes para nada y en el tema de moralidad pues como le convenga. Y bueno, un ejemplo muy claro de un caótico neutral es un borracho estándar. No sigue las leyes y hace principalmente lo que le apetece. Y por último tenemos al caótico maligno, que es principalmente el que quiere la destrucción porque sí. Un ejemplo muy claro en muchas novelas, en muchas películas es los demonios. Ellos lo único que quieren es el mundo arder. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. El tema de crear personajes y demás va a tener 6 puntos más, pero lo voy a hacer en otro vídeo porque es que si no me va a quedar algo demasiado largo. Y la recomendación que os quería dar hoy sin darme cuenta ya os la he dado antes, que es mirar en DeviantArt dibujos, mirar en Pinterest, el editor del Black Desert y jugar a rol. Cualquier pregunta que tengáis o cualquier duda que tengáis respecto a esto o respecto a alguna cosa que yo pueda entender o facilitaros, dejadla en los comentarios. Y nada, ya nos vemos. Hasta luego.